Saludos estimados alumnos. Con este video quiero tocar el tema de eliminación de datos en vectores, los cuales corresponden a las fechas de jueves y viernes santos, últimos feriados en las cuales no pudimos tener clases. En primer lugar, paso a detallar unos pasos que debemos de tener en cuenta para dicha eliminación. Primero debemos de ingresar el dato a eliminar. En este ejemplo, el dato que quiero eliminar va a ser el código 798. Este código se encuentra en el vector códigos en la posición 2. Es el dato que deseo eliminar. Pero antes de proceder a la eliminación, debemos de asegurarnos de que dicho dato se encuentra en el vector. No podemos borrar algo que no existe en el vector. Si realizásemos la búsqueda, lo más importante debemos recordar que es la posición donde encontramos dicho elemento. Para el caso, como es un ejemplo visual, y al realizar la búsqueda vamos a obtener que la posición es justamente la 2, tal como se encuentra aquí en el ejemplo. Una vez que tenemos la posición 2, debemos hacer el paso 3. El paso 3 que nos dice trasladar una posición menos los datos que se encuentren en las posiciones posteriores al dato a eliminar. Este es el dato a eliminar. Los datos posteriores vendrían a ser los datos que se encuentran en la posición 3 y 4, que ahorita lo estoy remarcando. Esos datos debemos de trasladarlos una posición menos. Por ejemplo, el 174 que está en la posición 3 debe quedar en la posición 2. Y el 789 que está en la posición 4 debe quedar en la posición 3. Si nosotros realizamos dicho trabajo, voy a copiar y pegar nuevamente el vector para ver el resultado. Esto quedaría de la siguiente forma. El valor 174 en la posición 2, el 789 en la posición 3. Déjenme un momento darle el formato respectivo. Y si nosotros podemos apreciar, el último valor queda duplicado. Hasta ahí eso es normal. C++ y Java tienen una pequeña diferencia en el algoritmo de eliminación de datos en los vectores. En este caso, para industrial y electrónica, la eliminación va a ser lógica. Lo voy a poner por acá. Y para el caso de, espero que me alcance la pantalla, de las otras escuelas, vale decir sistemas, la eliminación se podría decir es una eliminación por redimensionamiento del vector, ¿sí? Vamos a explicar ambas partes. En el caso de la eliminación lógica, voy a copiar esto de acá, aquí. Realmente el vector queda del mismo tamaño. En este caso el vector es de tamaño 5. Sin embargo, en la eliminación lógica se va a recorrer el vector solo hasta antes del dato duplicado. ¿Cómo podemos hacer esto? Para el caso de la eliminación lógica, siempre nos vamos a ayudar de alguna variable que en un primer momento, después de llenado el vector, tenga como valor el tamaño del vector. Fíjense, en este caso he usado una variable c. Cuando creo el vector y lo lleno, esa variable c tiene el mismo tamaño del vector. Pero cuando yo hago una eliminación,
vale decir, primero hago la transposición de datos una posición menos, este C debe tener un valor menor en una unidad al tamaño para que el recorrido del vector sea hasta antes de la posición, ¿sí? En este caso de la posición 4. C es 4, ¿no? Se supone que es una suerte de vector virtual de tamaño 4 y por lo tanto hasta antes de 4 es 3 y debe de recorrer solamente hasta la posición 3. Si nosotros eliminásemos, por ejemplo, la posición, el código 465, voy a volver a hacer el copiado acá, 465, este vector quedaría de la siguiente manera: el 174 acá y el 789 acá. Y nuevamente este último valor quedaría repetido. C tendría que ser 1 menos que su valor anterior. ¿Para qué? Para que recorra nuevamente hasta antes de 3, vale decir de 0 a 2. Y de esa manera tendríamos la eliminación lógica. En el caso del redimensionamiento, voy a copiar nuestro vector hasta donde habíamos hecho la transposición, ¿sí? En el caso del redimensionamiento, lo que va a pasar es que para Java podemos crear un vector auxiliar, ¿sí? Le vamos a poner como nombre, por ejemplo, aux, ¿sí? Un vector auxiliar de tamaño 1 menos que el vector códigos. Ahí está. Entonces, si creamos un vector auxiliar de 1 menos, sería obviamente este vector de tamaño 4. Voy a trasladar para tener un poquito más de espacio aquí. Y sería de tamaño 4, como ya lo había mencionado. ¿Cuál es el detalle? El detalle está en que seguidamente debemos de hacer un copiado de los valores salvo el duplicado. En este caso vendría a quedar el valor así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, 5, 1, 7, 4, 789. Ya tenemos en el vector auxiliar solamente los valores que deben de quedar después de la eliminación del dato. Sin embargo, el programa siempre va a hacer referencia al vector códigos y no a un vector auxiliar. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos de asignarle todos los valores del vector auxiliar al vector código. Eso es de la siguiente manera: códigos igual a auxiliar. Al realizar esta sentencia en Java, automáticamente el vector códigos queda igual que el vector auxiliar, con lo que la eliminación se hace por redimensionamiento. Vale decir que en un principio era de tamaño 5, ahora es de tamaño 4. En este caso no es necesario tener en cuenta una variable c que limite el recorrido. Aquí podemos recorrer el vector tranquilamente sin tener preocupación. Si quisiésemos eliminar el valor o el código 465, tendríamos que hacer prácticamente lo mismo. Es decir, muy rápidamente voy a copiar esto acá. Se sobreescribiría
este de acá y este valor quedaría así. El repetido volvería a ser el último. Este es el códigos. Tendríamos que crear un nuevo auxiliar de tamaño 1 menos que el códigos, el nuevo vector códigos, que es de 4 ahora. Tenemos que crear un vector auxiliar de tamaño 3, hacer nuevamente el copiado y finalmente volver a asignarle al vector códigos lo que tiene el valor, el vector auxiliar. De esa manera, códigos nuevamente quedaría con un tamaño menor. A eso se llama eliminación por redimensionamiento, ¿no? Entonces, bueno, las posiciones ya los tenemos acá y no habría necesidad, como vuelvo a repetir, de utilizar una variable auxiliar que nos limite el recorrido del vector. Con esto quiero terminar esta primera parte, que es un ejemplo o una explicación visual, ¿no? Una explicación visual de lo que pasa cuando se realiza la eliminación de datos en un vector.